Damos la bienvenida a esta charla virtual que se realiza con motivo de la Semana de la Ciencia, la cual está titulada La otra cara de las burbujas, ¿cómo aprovechar su efecto para limpiar las aguas residuales? Reciban un cordial saludo de parte del ITP y de CITECA Lima, así como de la empresa Promec Ingenieros SAC. En la charla del día de hoy veremos un proyecto que se desarrolló con financiamiento y el cual estuvo desarrollado por parte de la empresa Promedio Ingenieros en conjunto con el CITECALIN. Para ello tenemos al ingeniero Carlos Gamarra, quien nos va a explicar mucho más acerca de cómo se desarrolló este proyecto y cuál es la tecnología que se está aplicando. Te doy paso, Carlos. Buenas noches, ¿cómo estás, Julio? Gracias por la presentación. Bueno, y en primer lugar agradezco también la invitación hecha por CITECAL, auspiciado por Concitec, para la exposición del proyecto que yo, en este caso, como representante legal y coordinador general del proyecto, en coordinación con otros ingenieros, llevamos a cabo un proyecto cofinanciado por Innovate, hoy en día ProInnovate. Entonces, acá, según tengo entendido, va a haber, no sé si pudieran, de acuerdo a la programación, hay un video promocional. Otra ocasión he tenido un pequeño inconveniente con el audio, no sé si me podrían apoyar ahí con el video promocional que hicimos para este proyecto. Sí, ya tenemos la grabación del video lista. ¿Nos indicas para comenzar con el video? Sí, por favor, sería eso como introducción y de ahí yo paso a detallar cómo hicimos el proyecto, ¿no? Ok, entonces mm, ahorita en un momento entonces ya se va a empezar a reproducir el video. Le vamos a poner. En este video se ve en grandes rasgos cómo es el desarrollo y ya ahorita lo vamos a poner. Ok, y corre video. Eh, Me parece que no tiene audio el video. A la elaboración y ejecución de proyectos electromecánicos, civiles y medio. Hola, soy Carlos Gamarra, gerente general de Promi Ingenieros, una empresa peruana dedicada a la elaboración y ejecución de proyectos electromecánicos, civiles y medioambientales en el ámbito industrial. Desde hace varios años, el sector industrial se ha caracterizado por la generación de aguas residuales que generan un impacto negativo ambiental. Y debido a ello, se ha ido estableciendo normativas ambientales para cada sector industrial, donde las empresas están obligadas a cumplirlas con el riesgo de ser sancionadas con multas o inclusive con cierre temporal en caso de no cumplirlas, reduciendo de esta manera su competitividad. A esto se suma de que muy pocas empresas cuentan con un sistema de tratamiento adecuado, debido a que las tecnologías que se comercializan actualmente son muy caras para la gran mayoría de las empresas, que por lo general son pequeñas y medianas empresas. Desde el año 2019, en convenio con CITECAL Lima y con el cofinanciamiento de ProInnovate, iniciamos un proyecto en conjunto que consiste en el diseño, planificación y construcción de un prototipo para la remoción de la carga contaminante orgánica en la industria curtiembre, mediante cavitación hidrodinámica en combinación con oxidación avanzada. CITECAL Lima acompaña el desarrollo del presente proyecto de investigación, convencido de que es necesario investigar y desarrollar sobre nuevas técnicas de tratamiento de efluentes que correspondan a las necesidades de las industrias de curtiembre de nuestro sector, las cuales se caracterizan por tener una infraestructura diferenciada, capacidad productiva, también diferenciada, y además se encuentran ubicadas en diferentes zonas de nuestra región.
Consideramos que el desarrollo de los prototipos de cavitación hidrodinámica logrados a través de este proyecto contribuirán a la transferencia tecnológica. Además, permitirán que las empresas de curtiembre del país puedan adecuarse a las exigencias de la legislación ambiental y reforzar de esta manera el compromiso que tienen con el desarrollo y la preservación de la salud ambiental en nuestro país. La cavitación hidrodinámica es un fenómeno físico que consiste en la generación, expansión y colapso de las cavidades de vapor formado dentro del líquido en intervalos de tiempo muy pequeños, de micro a milisegundos, liberando grandes cantidades de energía a presiones de 1000 bares y temperaturas de hasta 10.000 grados Kelvin, en una región tan pequeña y en múltiples lugares a la vez. Este fenómeno, debidamente controlado, presenta las siguientes ventajas. 1. Reduce la carga orgánica de las aguas residuales y la carga microbiana a un menor costo de operación que las tecnologías convencionales. 2. Mejora la biodegradabilidad de las aguas residuales industriales de tal forma que se reducen los costos de tratamiento biológicos. 3. No utiliza químicos adicionales. 4. Optimiza recursos en un proceso de tratamiento de aguas residuales. Para la ejecución del proyecto, se construyeron 2 prototipos con fines de poder llevar a cabo un adecuado escalamiento a nivel industrial y que servirá para posteriores investigaciones y demostraciones a empresarios interesados en adquirir la tecnología. Cada prototipo lleva integrado un generador de ozono con la finalidad de poder tratar más eficientemente las aguas residuales, de tal forma que hemos podido llegar a reducir hasta un 65% el contenido orgánico, hasta un 30% en la reducción del cromo y hasta un 80% con otros metales presentes en efluentes provenientes de las curtiembres. Estamos agradecidos con ProInnovate y CITECA Lima por confiar en nosotros en el desarrollo de este prototipo, que permitirá que las empresas puedan acceder a tecnologías más limpias, compactas, a un menor costo y más eficientes. Bueno, agradecemos por la transmisión del video. Como vimos, en este video se pudo ver un breve resumen de cómo funciona el sistema de cavitación y cómo puede ayudar a las empresas a que traten sus efluentes. Ante esto, Carlos, ¿qué más nos puedes comentar acerca de este sistema de cavitación? Sí, Julio. Justamente he preparado unas diapositivas para poder, en primer lugar, cómo se gestó, cómo se inició, cómo nació la idea de desarrollar este prototipo y finalmente cuáles son nuestras expectativas que tenemos con respecto a esta tecnología. Voy a compartir más bien mi pantalla para poder, para poder mostrarles el resumen. Sí. Ok. Si me confirman, ¿se ve? Sí, ahorita sí se ve tu pantalla. A ver, correcto. Muy bien. ¿Me permiten? Elizabeth, por favor, si puede apagar su micrófono. Gracias. Sí, bueno, a ver, en primer lugar, antes de pasar a detallar, a aclarar sobre todo, porque acá empezamos el título diciendo la otra cara de las burbujas, ¿sí? Quizás algunos estarán pensando que esas burbujas generan flotación y todo ello, o son una especie de nanoburbujas, y en este caso no necesariamente es cierto, sino justamente el motivo es aclarar cuál es el principio básico de este fenómeno de cavitación. ¿Sí? Pero antes de pasar a dar esos detalles, a modo de introducción, nosotros somos una empresa que desarrolla proyectos electromecánicos. Actualmente también estamos incursionando en la parte ambiental y por eso nos llamó mucho la atención de desarrollar una tecnología propia. Pero ya que mayormente contamos acá en el Perú con tecnologías importadas, que son
muy buenas tecnologías, pero por lo general costosas y donde solamente las grandes empresas pueden acceder. Entonces, por eso nosotros, viendo esa necesidad de poder abarcar empresas medianas o pequeñas, estuvimos investigando diversas tecnologías y algo que se pueda replicar acá en el Perú, y encontramos, inicialmente estábamos buscando cómo generar nanoburbujas, y después nos topamos que encontramos un equipo llamado bomba multifásica, que este equipo a su vez utilizaba el principio de cavitación para generar nanoburbujas. Eso nos llamó mucho la atención. Y cuando investigamos más a fondo sobre este fenómeno, descubrimos que tiene un sinfín de aplicaciones. Pero como inicialmente nuestro objetivo era aplicarlo a nivel industrial, en este caso tratamiento de aguas residuales, es donde pudimos enfocarnos aún más. Pero el término cavitación no es un término nuevo, sino que ya las industrias lo conocen, sobre todo los ingenieros mecánicos. Ellos a su vez más bien estudian la cavitación para más bien evitarlos. O sea, ¿cómo evitar el fenómeno de cavitación? Porque si uno, por lo general esta cavitación tiene un fenómeno, un efecto destructivo en la industria. Entonces, por eso que las industrias evitan la cavitación, ¿no? Pero desde hace más de 20 años atrás han estado investigando ingenieros, mayormente ingenieros químicos a nivel mundial, más bien cómo descubrir si tiene algún uso potencial este fenómeno de cavitación, que es por lo general muy temido en la industria. Y descubrieron algo muy interesante, que este fenómeno de cavitación más bien tiene, así como puede tener efectos negativos, también tiene efectos positivos. Y justamente a nosotros nos llamó mucho la atención, ¿no? Y sobre todo porque lo otro que queríamos desarrollar una tecnología innovadora, limpia, eficiente y compacta. Y esto es lo que hemos estado logrando en estos 2 últimos años que duró el proyecto, con la finalidad básicamente de reducir la carga contaminante de las aguas residuales. En especial, empezando por nuestro curtiembre, que por todos conocidos que es una industria de las más contaminantes que hay en realidad a nivel mundial. Entonces, por eso estábamos convencidos de que si esta tecnología puede llegar a reducir parte de esta carga contaminante, entonces puede reducir cualquier tipo de carga orgánica de cualquier efluente. Entonces, por eso tomamos como modelo la industria curtiembre, y por eso que en el año 2019, finalmente, cuando presentamos el proyecto Innovate, a hoy en día llamado ProInnovate, y con el apoyo, el convenio que hicimos con Citecal nos permitió justamente poder acceder a un cofinanciamiento, ¿no? Y esto también sabíamos de que esto también, el hecho de desarrollar una tecnología propia y no depender, eso es lo que llama la independencia tecnológica, ¿no? No depender de equipos importados, ¿no? Iba a generar va a generar en realidad más fuentes de trabajo, y los costos no van a ser tan caros, ¿no? Eso se puede acceder. El mantenimiento que se le haga también se le puede hacer acá. Entonces, esas eran las ventajas, ¿no? Que hemos visto, y por eso que nos vieron muy interesante Innovate, ¿no? Eso es, en resumidas cuentas, cómo se gestó, y ahora les voy a pasar a detallar más en qué consiste los principios de esta tecnología, ¿no? Que es en realidad, quizás algunos no van a escuchar el término cavitación, ¿no? Este fenómeno es un fenómeno físico que consiste en la generación, expansión y colapso de las cavidades. Estas cavidades, otros le llaman burbujas, ¿no? Pero en realidad el nombre proviene de cavitación de cavidades, ¿no? Sí, son pequeñas burbujitas, vamos a hablarlo así, pero que me interesa que implosionen, ¿sí? Que implosionen. Cuando implosionan, desaparecen estas pequeñas burbujitas o cavidades, se libera una gran cantidad de energía, que a su vez implica una presión de hasta 1000 bares, y puede llegar a temperaturas de más de 10.000 grados Kelvin. Acá se puede ver en la foto una imagen de una empresa que está aplicando, lógicamente no es de acá, del Perú. Se puede ver luz intensa. Esa luz justamente se está viendo, se está desprendiendo esa energía
que a su vez implica la alta temperatura que puede tener, ¿no? Pero acá se está controlando, ¿no? La idea es controlarla, no solamente generar, sino controlarlo. Pues si no lo controlamos, justamente va a tener efectos dañinos sobre todo lo que esté a su alrededor. Entonces, por lo tanto, hemos revisado mucha información, justamente eso les quiero pasar de manera muy resumida, qué es lo que nos sirvió de referencia para construir el prototipo, que fue financiado. En el caso de los efectos físico-químicos que se logran con la cavitación hidrodinámica, en realidad, cuando hablo de cavitación, hay varias formas de hacer cavitación, hay varios tipos de cavitación, hidrodinámica, acústica, óptica, pero la que ha sido muy estudiada ha sido la cavitación acústica o por ultrasonido, pero cuando se ha querido aplicar a escala industrial es donde no ha tenido los resultados esperados o las eficiencias han ido disminuyendo y por lo tanto han sido muy costosas a la hora de implementarlo, ¿no? En otras palabras, no ha tenido éxito esta tecnología a nivel industrial. Y en su lugar apareció este otro método para hacer cavitación que se llama hidrodinámica, controlada en este caso, así lo llamamos, hidrodinámica controlada. Entonces, ¿qué es lo que se logra cuando ocurre este fenómeno de cavitación hidrodinámica? Se forman radicales libres, y los radicales libres, en este caso son los llamados OH, que a su vez son los muy reactivos, son muy oxidantes, ¿sí? Esto es lo que se busca siempre. Si yo voy a querer degradar una materia orgánica, ¿no? Uno de los más oxidantes que existe, estos son los radicales OH, ¿no? Pero hay otros componentes más, ¿no? que existen para oxidar, pero de por sí la cavitación genera estos radicales OH, ¿no? ¿Y cómo lo genera? Justamente acá hay unas reacciones químicas diversas que se logran cuando ocurre estas implosiones, ese desprendimiento de energía, ¿no? En primer lugar, siempre en toda agua residual existe el agua, ¿sí? Estos tres paréntesis simbolizan la cavitación. Hay una especie de vibración también en la cavitación. Entonces, simula esto. ¿Y qué pasa? Se desprende, se parte el H2O, se generan el radical OH, como se puede ver acá, y el radical hidrógeno, ¿no? O sea, de tal manera que nuevamente vuelven a juntarse esos radicales hidrógeno y forman el hidrógeno como gas, pero si se juntan nuevamente este radical OH con otro radical OH me genera un peróxido de hidrógeno, ¿sí? O sea, en otras palabras, esta cavitación puede originarme tanto hidrógeno gaseoso, peróxido de hidrógeno, y finalmente, cuando encuentra este radical OH, se encuentra con las moléculas orgánicas, se genera finalmente la oxidación, que se llama la mineralización, o sea, la transformación a compuestos inorgánicos como CO2 y finalmente el agua, ¿no? O sea, son una serie de reacciones químicas que va a depender mucho del tipo de agua que voy a usar, agua residual que voy a usar, ¿no? A ver. Acá para que poner un poco mejor en el video promocional se vio. Acá yo les quería mostrar por dentro. Por dentro no se puede apreciar, por eso es una animación básica. Se puede ver. Acá se puede ver las implosiones, como estas son las burbujas que se pueden estar generando, pero van colapsando, van desapareciendo, en otras palabras. Sí, van desapareciendo, y acá y estas estrellitas es la simbología de que están implosionando, ¿sí? Es donde se liberan las presiones de 1000 bares y 10.000 grados Kelvin. ¿Y qué es lo que va a ocasionar? Estas partículas sólidas que están flotando dentro, que son partículas orgánicas dentro del agua residual, hacen de que finalmente se partan en pedazos más pequeños aún, ¿sí? De tal manera que se puedan transformar ya no en sólidos suspendidos, sino muy posiblemente en sólidos coloidales o quizás en sólidos ya disueltos, ¿no? Pero también hay organismos, microorganismos patógenos, bacterias presentes también dentro de esta agua residual, ¿sí? Que de una u otra manera también los inactiva, ¿sí? Y los inactiva, y también como son parte orgánica también, los puede, igual como ocurre con los sólidos suspendidos, los puede descomponer, ¿no? Por esa liberación grande de energía que existe, ¿no? Acá se puede ver en un microscopio electrónico cómo ocurre esta implosión. Este es el único video que se encontró donde
Acá se puede apreciar, acá miren, a escala pequeña, a escala milimétrica, cómo se genera una especie de toroide, ¿no? O sea, esa burbuja que es de una milésima de milímetro, con mi microscopio se puede ver cómo se forma una especie de toroide, una especie de, como le puse una dona, algo así, una especie de dona, que poco a poco va desapareciendo hasta desarrollar por completo, y es donde se desarrolla la implosión. Dentro de este fenómeno se genera no solamente una, se generan miles y miles constantemente, ¿sí? Y gracias a estos miles, que se llaman puntos calientes, es donde ocurre todo este fenómeno, que es lo que genera este efecto, en este caso ya sea de oxidación, también de desinfección, también. Pero también en todos los artículos que hemos revisado, consultado, menciona, y eso también lo hemos ido confirmando mediante las pruebas experimentales que hemos ido desarrollando a lo largo durante el desarrollo del proyecto, en la cual mencionaban que hay varias consideraciones que uno debe tomar en cuenta para ver de qué manera afecta la eficiencia. En este caso eran las propiedades físico-químicas del medio acuoso, como densidad, viscosidad y tensión superficial. O sea, depende mucho de estas propiedades también, ¿no? El agua residual es variable, tiene distintas densidades, viscosidad y tensión superficial, ¿no? Por lo general, según los estudios, mencionaban de que a menor tensión superficial, mejor va a ser la cavitación, o sea, mejores cavidades se van a ir generando y por lo tanto van a generarse más implosiones, ¿no? Pero también depende mucho de la presión de entrada, ¿sí? O sea, antes de que ingrese al dispositivo cavitante, se controla una presión. Este es clave, ¿no? Las presiones pueden estar desde 4 bares hasta 8 o 10 bares, ¿no? Entonces, para eso se hacen pruebas experimentales para ver cuál es la presión idónea, óptima, para generar la mayor cantidad de cavidades posibles, ¿no? El otro parámetro que también es importante controlarlo y considerarlo es el pH. El pH. De acuerdo a los estudios y también de acuerdo a lo que nosotros hemos validado, el pH ideal, ¿no?, varía desde 2 de pH, 3 de pH, hasta pH de 7, ¿sí?, donde el rendimiento aumenta. A menor pH, el rendimiento en este caso de esta cavitación, de descomposición, oxidación de la materia orgánica, ocurre a pHs bajos, ¿no? Lo otro también es la temperatura, ¿no? Mientras más alta sea la temperatura, es más intensos son las cavidades, ¿sí? Pero también hay un tope también. No puede haber temperatura elevada porque genera demasiado vapor dentro y eso hace de que no puedan implosionar adecuadamente las cavidades, ¿no? Entonces hay que encontrar una temperatura óptima y que a su vez va a depender del tipo de agua residual que se va a tratar, ¿no? El otro parámetro es la concentración inicial, ¿sí? También se ha visto de que a concentraciones muy altas, ¿sí?, y con alta cantidad de soles suspendidos, el rendimiento va bajando. Pero si son concentraciones demasiado bajas, la eficiencia también va aumentando. Igual, también depende mucho de la caracterización de otros componentes químicos que pudiera tener también el agua residual, ¿sí? Entonces, nosotros hemos revisado muchos artículos científicos, pero especialmente hemos escogido nuestra propuesta era trabajar con ozono también, pero desarrollarlo también acá, no importar el ozono, no todo el generador de ozono. Entonces, hemos revisado información del extranjero, lógicamente todos son del extranjero acá. En este caso, este es de un estudio chino, en el cual hicieron un estudio de cavitación hidrodinámica con ozono, en la cual el objetivo era eliminar las algas verraculadas. Acá también se puede ver contaminación por algas. Y lo interesante de esto fue de que hicieron pruebas. Se sabe que el ozono también es un buen desinfectante, pero por lo general es un poco caro el ozono. Sí, es un poco caro. Es muy buena la tecnología, pero lamentablemente es cara. El tratamiento que se le da, ¿no?, el costo de operación. Y acá se puede ver una gráfica, dos gráficas se puede ver, ¿no? Uno, estaban estudiando el efecto de la temperatura sobre la eliminación de algas, ¿no? En este caso, combinando la cavitación hidrodinámica con el ozono. El ozono se representa por el O3, ¿no? Y acá se pudo ver en la parte de arriba es la remoción de alga. En este caso, en la parte y a medida que aumentaba la temperatura,
¿sí? A medida que aumentaba la temperatura, cuánto se removía, ¿no? La remoción de alga era bastante alto, ¿no? De 80 hasta 90, ¿sí? Pero lo curioso también fue de la cantidad de ozono que se usaba, ¿no? A medida que iba aumentando el tiempo, la cantidad de ozono en realidad era menor, ¿sí? Era menor, ¿sí? Entonces, por lo tanto, iba a consumir menos cantidad de ozono, ¿sí? O sea, un poco, en otras palabras, iba a usar menos ozono, de todas maneras. A medida que aumentaba la temperatura, convenía, mejor dicho, ¿no? O sea, basta que las concentraciones, porcentajes de eliminación eran altas, por encima de 80, 85, ¿no? Entonces me convenía trabajar a 30 grados, por ejemplo, ¿no? Porque usaba menos cantidad de ozono para llegar a eso, ¿no? No tenía que usar mucha cantidad. Entonces la temperatura ya era 30, ¿no? Para este caso, ¿no? Pero cuando se hicieron pruebas por separado, cavitación hidrodinámica, ozono, cavitación con ozono, ¿sí? Por separado los tres para ver, comparar cuál es la mejor alternativa, descubrieron que para el primer caso, el más bajo, miren, para solamente cavitación hidrodinámica, era solamente en 60 minutos, podían llegar solamente hasta 25% de remoción en una hora, 60 minutos, ¿no? Cuando usaron ozono, en 60 minutos llegaron a remover algo de cerca del 90%, acá se ve 90%. Pero cuando usaron las dos alternativas, cavitación más solo ozono, ¿sí? En solamente 10 minutos, acá hay 10 minutos más o menos, 10 minutos, pudieron llegar hasta 100%. O sea, ¿eso qué cosa implica? Implicaba que la cavitación se complementaba muy bien de forma sinérgica con el ozono, haciendo que no era necesario trabajarlo a una hora, sino solamente a 10 minutos, y para remover el 100%. Entonces, toda esta investigación nos llamó mucho la atención, ¿no? Por eso que y revisamos también los diagramas de flujo de estos artículos para inspirarnos y ver cada uno tenía su particularidad, y finalmente pudimos ver cuál el esquema era lo más conveniente, ¿no? Por eso fue nuestra base, mejor dicho, para construir estos modelos iniciales de diagrama de flujo, ¿no? Después hicieron pruebas con degradación de pesticidas. Los pesticidas son muy conocidos, pero son difíciles de degradar, difíciles de descomponer, y para ello se necesitan tecnologías también caras. Uno de ellos también es el ozono, pero como le decía, el ozono es caro en cuanto a costo de operación, ¿no? Entonces acá estudiaron las temperaturas, a distintas temperaturas, de 31 grados, 35, 39 grados Celsius, ¿no? Para un tiempo máximo de una hora. El efecto de degradación de este pesticida, ¿sí? A medida que aumentaba la temperatura, 31, el más bajo, este de acá, el de abajo, negro, después el rojo, 35 grados, ¿no? Acá se notaba que a medida que aumentaba la temperatura, el porcentaje de remoción de pesticida también aumentaba, ¿sí? Pero acá solamente hicieron la prueba hasta 39 grados. Si hubieran hecho quizás la prueba hasta 41 grados, quizás hubiera seguido aumentando, ¿no? Para el mismo tiempo, 60 minutos, ¿no? Entonces, para este caso específico es muy probable que a medida que aumentaba la temperatura era mejor. La cavitación era más intensa, ¿sí? Y también cuando hicieron a distintos pHs, pH 3, 7 y 10, ¿no? pH muy bajo, pH neutro y pH alto, ¿no? En el caso del pH a pH 10, para un tiempo de 60 minutos, se vio de que la eficiencia máxima llegó a, como dice acá, 70% de remoción de este pesticida. Cuando el pH del agua estaba en 7, acá está la línea roja, llegó hasta un poco más de 80%. Pero cuando el pH era menor a 3, acá se ve, por ejemplo, a 30 minutos ya era muy alto, ya era 80. O sea, acá se comprobaba una vez más que a menores pH la cavitación es mucho más intensa, y acá solamente hicieron la prueba netamente, como dice su nombre, cavitación con ozono, ¿no? Y acá es otro artículo, porque solamente es un resumen, no quiero abordar mucho, solamente para entender, para que ustedes entiendan de dónde nos basamos, ¿no? Para poder, qué artículos científicos fueron nuestra inspiración. También acá hicieron otra investigación con cavitación hidrodinámica con ozono, esto fue en España. Acá el objetivo era reducir la cantidad de lodos y producir más biogás. En una digestión anaerobia siempre se genera biogás, ¿no? Pero también se genera
un lodo o fango, ¿no? Ese fango puede tener aplicaciones, ¿no? Como fertilizante, algo así, ¿no? Para eso hay bastantes estudios. Pero siempre se genera regular cantidad. Entonces, el objetivo de esto de acá es producir más biogás y con la finalidad de producir menos lodos, ¿no? De disposición. Entonces, para esto utilizaron un diagrama de flujo muy parecido al que ya nosotros habíamos escogido para poder, en este caso, con cavitación con ozono. Eso permitía que las partículas orgánicas presentes en el agua residual, al ser más grandes, lo hacían mucho más pequeños aún. Y al ser más pequeños, estas partículas eran más fácil digeribles acá en la adicción anaeróbica por los microorganismos encargados de descomponer la materia orgánica para transformarlo en un biogás, ¿no? Entonces la cavitación y el ozono sirvieron como una especie de pretratamiento biológico para una digestión anaeróbica, ¿no? Y con muy buenos resultados. Según el estudio, llegaron a producir 30% hasta 40% más de biogás, o una reducción sustancial también de lodos, ¿sí? Entonces, por lo tanto, y finalmente, no, acá hay un resumen ya de los artículos que también tomamos como referencia, en la cual se ve, acá debemos fijarnos solamente en las eficiencias de eliminación. Acá, en la primera, esta columna de acá, en la penúltima columna, donde es HC, se ve netamente usando solo cavitación. Acá tenemos, acá están los pesticidas, acá hay varios componentes que son pesticidas, otros son colorantes, y todos estos, los que están acá en esta lista, son componentes químicos de difícil degradación, ¿sí? Y a distintas concentraciones, y para eso han usado también varias tecnologías de oxidación avanzada, así le llaman, ¿no? Son eficientes, pero por lo general son caras. Entonces, y lo han a distintas condiciones de operación, presión de entrada, pH y tiempos, y el resultado fue bastante interesante porque, si bien es cierto, acá solamente usando cavitación había una reducción de 16, otro 44, a veces iban hasta 53%, otros eran muy bajos, 12%, pero cuando esta cavitación lo combinaban con oxidación avanzada, oxidación avanzada puede ser el ozono, puede ser el peróxido de hidrógeno, ¿sí? Pueden ser otros reactivos químicos que ayudan más rápido a oxidar, ¿sí? Pero por lo general son componentes químicos un poquito caros. Entonces, mezclado con la cavitación, hacían que había una sinergia. En el caso de acá, miren, teníamos 16% solamente cavitación, pero cuando yo lo mezclaba con oxidación, Fenton, así le llaman, un reactivo, podía llegar hasta 91%, ¿no? Si yo usaba, en el caso acá era muy bajo, con fotocatálisis, un 12% con cavitación y un 28% solamente fotocatálisis, pero si yo lo juntaba los dos, 28 más 12 no era 40, sino era 78% de eficiencia, ¿sí? O sea, era algo muy interesante también para nosotros, ¿no? O sea, ese efecto sinérgico. Por eso estos trabajos de investigación nos inspiraron para poder construir justamente este prototipo, ¿sí? Y justamente les voy a mostrar, este fue el diagrama esquemático que armamos después de haber revisado todos esos artículos científicos, ¿no? Acá lo hicimos en 3 ramales, ¿no? 3 tuberías, en la cual en uno estaban 2 dispositivos cavitantes en cada ramal y una tercera era para regular la presión. Acá tenemos un tanque, 2 tanques, un tanque de recirculación, donde también acá tenemos recirculación, y también a su vez tenía un sistema de enfriamiento, porque se estaba elevando demasiado la temperatura, ¿sí? Y el otro era el tanque de limpieza. Acá tenemos un sistema de enfriamiento, había un sistema de ozonización, ¿no? Ese es el diagrama esquemático muy general, pero finalmente esto es lo que desarrollamos. Este es un primer prototipo de 2,5 metros cúbicos por hora. Acá tenemos los 2 tanques. Este tanque de acá tiene un sistema de enfriamiento, tiene un sistema de succión. Acá tenemos la bomba multitápica que puede llegar hasta 4.5 bares. Acá tenemos un flujómetro o rotámetro que sirve para medir el flujo, el caudal del agua, ¿sí? Acá tenemos los 3 ramales, ¿no? Acá en el ramal de arriba está el dispositivo cavitante. Acá tenemos los manómetros de entrada y de salida para medir la presión de entrada y salida. Acá tenemos otro dispositivo cavitante que es de tipo de placa orificio. También tiene su presión manómetro de entrada y de salida. Y finalmente se distribuyen por esta línea acá y regresan. Es una recirculación. Y por el otro lado, en la parte externa, en la parte posterior, perdón, tenemos este generador de ozono, que es de tecnología nacional, y acá tenemos un sistema de inyección. Este utiliza un compresor de aire.
capta el aire del ambiente, ingresa a este generador y finalmente sale por una manguera y se inyecta hacia acá, hacia un sistema de succión al vacío para finalmente alimentar a la línea. Y así va. Acá abajo tenemos un sistema de enfriamiento y finalmente cuando termine el proceso acá tenemos un tanque donde se usa para la limpieza. Entonces, esto es lo que hemos, como convenio con Citecal, esto finalmente ha quedado en Citecal, ¿sí? Con fines de investigación. Acá tenemos su tablero eléctrico, en esta parte de acá. Después, gracias a ese desarrollo de ese prototipo de 2,5 metros cúbicos, nos sirvió de referencia para poder diseñar un prototipo mejorado, pero esta vez de doble capacidad, de 5 metros cúbicos por hora. Acá también, si ustedes ven, es parecido, pero tiene otra distribución. Acá tenemos dos tanques, pero están al costado, están los dos. No están uno detrás de otro, ¿no? Tenemos acá tiene un sistema de amortiguamiento, porque acá genera demasiada vibración. Acá tenemos un sistema de amortiguamiento, ¿sí? Para evitar que vibre demasiado, ¿sí? Porque acá se generan presiones muy altas, van hasta 8,5, 9 bares de presión. Acá tenemos la bomba multitápica, que justamente es el corazón, se puede decir acá también, de todo el sistema, que puede trabajar hasta 8,5 o 9 bares de presión. Acá tenemos el tanque de recirculación con sistema de enfriamiento, y acá tenemos un tanque amortiguador que trabajan los dos al mismo tiempo. Acá tenemos en la parte de abajo una válvula que sirve cuando están operando todo en conjunto, esta válvula siempre está abierta, pero cuando termine el proceso, esta válvula lo cierro para que no regrese, no se comuniquen esto y para que finalmente pueda descargar más rápido el agua de limpieza y va a este tanque, ¿no? Entonces, en la parte posterior, acá tenemos el tablero. Esta está muy optimizada con respecto al primer prototipo. Acá tenemos en el tablero principal, acá tenemos un flujómetro ya digital. Acá se puede ver el flujómetro digital, porque hemos visto de que esta tiene, en este caso, puedo trabajar yo con los dos al mismo tiempo, ya, los dos ramales al mismo tiempo, ¿sí? Esa es la otra ventaja que también tengo. Y las presiones no se me bajan, porque acá, antes de que ingresen a estos ramales, existe una tubería mucho más gruesa que pueda amortiguar la mayor cantidad de volumen, de tal manera que no se me van a bajar las presiones si es que yo no quiero trabajar en dos ramales al mismo tiempo. También tiene un flujómetro digital que nos permite, muy aparte del rotámetro que existe también acá, que nos permite ver cuando nosotros queremos modificar la presión, queremos trabajar otras presiones de 9, podemos bajarle a 7 bares de presión o podemos trabajar a 5 bares de presión. Para eso tenemos que abrir otra válvula, esta válvula que está acá en la parte de abajo, que es el primer ramal. Mientras yo abro un poco más la válvula, la presión va bajando también acá, ¿no? Pero también puedo ir midiendo cuánto el flujo que entra por acá. Por eso que se instaló un flujómetro digital, para poder mirar un flujo total que está ingresando, menos el flujo que está ingresando por este ramal libre, para poder ver cuánto por resta está ingresando a ¿no? Cuánto de flujo o de caudal está ingresando acá. Eso se hace con fines de investigación para poder ir probando a distintos caudales, a distintas presiones, ¿sí? Entonces todo eso, y finalmente acá tenemos el sistema de enfriamiento, hemos acá optimizado este generador de ozono. Se ha desarrollado por un ingeniero o un técnico que es mucho más optimizado que el que hemos visto, ¿no? El que hemos visto también fue fabricado en el Perú, pero es muy grande y por lo tanto es de menos capacidad, es de 3 gramos por hora. Este generador de ozono te genera el triple, es más pequeño porque es cilíndrico, no necesita compresor de aire. Por lo tanto, acá directamente capta el aire del ambiente, porque internamente adentro está integrado un sistema de absorción, de captación más rápido de aire, y de tal manera que genera hasta 10 gramos por hora, ¿no? Y tiene un sistema integrado en la parte de abajo que puede, si yo quiero solamente, puedo ingresar solamente ozono, cavitación con ozono por el lado del dispositivo cavitante Venturi o por el lado del dispositivo placa orificio. ¿Sí? Y también tiene un sistema de manifold, o sea, una tubería que es un poco del doble que la tubería que están entrando. Esto también se hizo con la finalidad de que este manifold, esta tubería gruesa, se hizo con la idea justamente de poder evitar que aumente la presión acá a la salida. Si aumentaba la presión a la salida, me disminuía la diferencia de presión. La diferencia de presión entre la entrada y la salida debe estar por lo menos de 4 a 5 bares, lo ideal, ¿no?
Pero ¿qué pasaba? De que a medida, si la tuviera de igual tamaño que el resto, la presión acá me iba a aumentar de salida y por lo tanto la diferencia de presión me iba a disminuir y eso no me convenía a mí porque la cavitación sí iba a ser menos intensa. Por eso que desarrollamos desmontable también, porque esto es netamente desmontable. Tiene unos sistemas de clamp, o sea, clamp son como especies de soportes que rápidamente permiten un armado y desarmado de forma muy rápida. ¿Sí? Cuando hay un problema, una falla, podemos desarmarlo muy rápidamente para poder hacer una limpieza exhaustiva por dentro también. ¿Sí? Entonces, en líneas generales, este sistema está mucho más optimizado. Acá, me olvidé, también tiene un sensor de temperatura y también tiene un sensor de pH. Acá que está amarrado con este ozono, con este generador de ozono, que se puede visualizar en este mismo panel, ¿no? Y también tiene un sensor digital del mismo tanque para ir monitoreando cómo va a ir cambiando la temperatura. El sistema de enfriamiento nos sirve y también tiene, hemos hecho un espacio en la parte de atrás para poder integrar otro dispositivo que sería como una especie de pretratamiento. Eso sería como parte de un proyecto de mejora que también nos pueden financiar, en este caso Proinnovate, ¿no? Entonces, en resumidas cuentas, en el tiempo que hemos estado haciendo el estudio, hemos obtenido estos resultados, ¿no? Nos sorprendió un poco, nosotros nos hemos convertido entre 40 y 50% de eficiencia. En el caso de DBO llegamos hasta el 60%, en el DQO un 50%, en los suelos totales de suspensión fue bastante alto, 75%, en lo que son aceites y grasas un 30%. En lo que se refiere a remoción de metales, si bien es cierto, en el proyecto no nos comprometimos con hacer reducción de metales, pero hicimos de todas maneras los análisis y las pruebas y nos sorprendió un poco que sí, también podía disminuir los metales también. Arsénico, 35%, cadmio, llegamos a 25%, el cobre, 65%, cromo. El cromo justamente es lo que más descargan en la industria curtiembre, 30%, el plomo, 70% y el zinc, 80%. ¿No? Entonces, las ventajas de esta cavitación dinámica, como se han podido apreciar, es que reduce la carga orgánica y microbiana también las aguas residuales a un menor costo de operación. Debido a que no solamente disminuye en este caso el tiempo de operación y al disminuir el tiempo también se disminuye el costo de operación. También, como hemos comprobado, reduce el contenido de metales, mejora la biodegradabilidad de las aguas residuales industriales. Acá no utilizamos químicos adicionales, es una tecnología limpia, ¿no? Optimiza recursos en procesos de tratamientos de aguas residuales, ¿sí? Y como conclusión final, es de que estos dos prototipos se construyeron justamente con la finalidad de llevar a cabo un mejor escalamiento a nivel industrial. El primer prototipo 2,5 nos sirvió de referencia para construir el segundo prototipo de 5 y a su vez, ya teniendo los dos, nos va a permitir poder hacer un escalamiento a una mayor escala, esta vez a escala industrial, ¿no? Que es lo que se requiere siempre. O sea, está justamente pensado en ello, ¿no? Estos prototipos. La idea es poder hacer pruebas con distintos efluentes, no solamente con la curtiembre en general, y de paso que sirva demostrativo a los empresarios, ¿no? Para que ellos mismos lo comprueben qué tan eficiente es la tecnología, ¿no? En el caso finalmente que está quedando para Citecal, ¿no? Ellos van a seguir haciendo investigación, van a seguir teniendo el apoyo, el soporte de parte de nosotros, ¿no? De nuestra parte, al contar nosotros con 5 metros cúbicos, nuestro propósito es seguir optimizando este prototipo, ¿no? Porque ahí hemos identificado muchos aspectos técnicos que podemos mejorar, ¿sí? Y el objetivo finalmente es poder desarrollar a escala industrial, ¿no? Y los resultados de ambos equipos estuvieron por encima de los objetivos del proyecto, ¿no? Si bien es cierto, esto es para hablar mucho más amplio, pero he querido tratar de desmenuzarlo, de compactarlo, toda la información. Y si acaso hubiera algunas preguntas con respecto a los asistentes, encantado estaría yo de poder resolverlos, ¿no? De mi parte, eso sería todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Y bueno, para pasar a esta sección de preguntas, primero vamos a ver algunas que los asistentes dejaron en el formulario en el cual se inscribieron. Pero antes de las preguntas, la verdad, agradecer esta presentación porque has explicado y has resumido de una manera realmente excelente todo lo que es el sistema de cavitación.
Y para hacer un pequeño preámbulo de las preguntas, les comento que estas preguntas, en cierta manera, ya han sido respondidas en toda la presentación de Carlos, pero nos parece muy, muy importante que se resalten estos puntos después de esta explicación. La primera pregunta está un poco relacionada a la aplicación del sistema de cavitación en un agua residual diferente a la de Curtiam. Esta pregunta nos indica o nos consulta que en este caso las aguas residuales colectadas en un biodigestor proveniente de una unidad básica de saneamiento de arrastre hidráulico en el ámbito rural, ¿cómo podría mejorar o cómo podría aplicarse el sistema de cavitación en este caso? Me parece que Carlos ya comentó algo relacionado también al aumento en la generación de biogás. Si Carlos nos puede ampliar un poco esto. Sí, a ver si no lo tengo eso a la mano, porque estaba comenzando a leer acá en el chat, ¿no? Estaba leyendo en el chat, pero no es la pregunta que está en el chat, ¿no? Sí, Sí. este par de preguntas son las que nos enviaron en el formulario Ya, a de ver si, inscripción. sí, un poco me estaba distrayendo al mirar en el chat. ¿Me podías repetir, por favor, Julio, la pregunta? Ok, esta pregunta está un poco relacionada a la aplicación de la cavitación en aguas residuales que son diferentes a la de Curtiam. Nos indica cómo se podría aplicar la cavitación en aguas residuales colectadas de un bidigestor proveniente de una unidad básica de saneamiento. Las unidades básicas de saneamiento, como sabemos, se suelen aplicar en ámbitos rurales para el tratamiento de las aguas que producen en pequeñas comunidades o en algunos caseríos. Entonces, ¿cómo puede aplicarse o cómo mejoraría la aplicación de la cavitación en este caso? Durante la presentación nos estuviste comentando que, por ejemplo, la cavitación ayudaba también en la generación o en la mejora del proceso de generación de biogás. ¿Nos puedes comentar todo eso un poquito por esa parte? Sí, correcto. Mira, a ver, de acuerdo a la pregunta que has comentado ahorita, en el diagrama que les puse, que también lo vimos, lo puse muy interesante, es de que se está usando, si voy a usar un biodigestor, ¿no? Dentro de mi proceso industrial hay un biodigestor que es el que justamente me va a generar biogás, voy a reaprovechar la carga orgánica que tiene el, esta agua residual para poder generar biogás. Entonces, han tenido muy buenos resultados cuando le he hecho un pretratamiento, o sea, antes de que ingrese este biodigestor, ¿sí? Que de por sí son muy eficientes estos biodigestores cuando están bien controlados, ¿no? Entonces, el agua residual sale muy bien. Entonces, ayuda mucho hacer un pretratamiento. En el caso, se ha usado cavitación con ozono para poder aumentar mayor contenido de biogás y menos cantidad de lodos, y por lo tanto el agua, por lógica, va a salir también más clarificada, ¿no? Pero eso es lo que yo estoy, sería la mejor propuesta, ¿no? Para una empresa que de por sí va a contemplar un biodigestor. Pero después del biodigestor, si lo voy a tratar esa agua residual, pues bueno, yo asumo, depende de qué tipo de agua residual salga de ese biodigestor, ¿no? Si aún así no cumple con las normativas todavía ambientales, esa agua tratada por un biodigestor, entonces fácilmente también se puede seguir tratando con la cavitación, ¿no? Porque todo lo que son materia orgánica remueve muy bien el sistema de cavitación de por sí solo, sin necesidad de ozono. Pero ya con el ozono encima garantizamos que no haya microorganismos tampoco, ¿no? Porque ambos son desinfectantes, tanto la cavitación como el ozono. Y también reducimos mucho más, y al estar en menos contenido, es mucho más eficiente la cavitación, el contenido de tipo orgánico me refiero, ¿no? Sí, o sea, en ambos casos, tanto antes o después, siempre es viable, ¿sí? Pero lo ideal sería hacerlo mucho más antes, ¿no? Si uno lo quiere ver desde el punto de vista más económico, ¿no? Ok, Carlos. Entonces, vamos con la segunda pregunta que nos dejaron mediante el formulario, la cual también la ha respondido durante la presentación. Y, mira, te lo voy a comentar. ¿Cómo es el efecto de oxidación de las aguas residuales con microburbujas, en este caso con la cavitación? Me parece que también la comentaste en una de los slides. Sí, solamente voy a usar esa pregunta para aclarar aún más, ¿no? Cuando hablamos yo entiendo que en el título al comienzo decía microburbuja, ¿no? La mayoría seguramente se imaginó a microburbujas sirven justamente para que floten la materia orgánica, ¿no? Y más fácil se pueda remover, ¿no? Pero en este caso estamos hablando de un sistema de flotación, ¿no? O sea, combina ahí que la mayor cantidad de burbujas estén siempre presentes para que puedan ayudar a flotar el componente orgánico. Pero en caso de la cavitación, no me conviene que existan las microburbujas, más bien me conviene que exploten que implosionen las microburbujas, ¿no? Que se van generando, porque esa implosión
generan justamente ese efecto destructivo para los microorganismos, efecto destructivo para la materia orgánica presente en el agua residual, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, la cavitación con la flotación. O sea, mejor dicho, microburbujas generadas en flotación y microburbujas generadas en la cavitación, ¿no? Entonces, son de una duración de 1 milisegundo, ¿no? Una milésima de un segundo, esas burbujitas. En cambio, en la flotación, no conviene que implosionen, más bien conviene que duren mucho más tiempo, ¿no? Eso más o menos es, y la oxidación justamente se da porque al haber ese despendio de energía, se generan, como hay una gran cantidad de energía, entonces rompen los enlaces que pertenecen al agua, H2O, lo rompen y se generan radicales OH. Esos OH son los causantes de la oxidación, ¿sí? En cambio el ozono también se generan radicales OH, también. Ambos generan radicales OH y la suma de los dos hacen que sean mucho más radicales, ¿no? Que permiten que se oxide mucho más eficiente, ¿no? Ok, muchísimas gracias, Carlos. Entonces, ahora vamos a pasar con las preguntas que nos dejaron por el chat. La primera pregunta del asistente Denis Gabriel nos comenta: ¿el sistema que tienen emplea a la vez cavitación hidrodinámica con el ozono o es secuenciado? Primero la cavitación hidrodinámica y después la ozonización. Si nos puedes detallar nuevamente eso, también lo habías respondido. Sí, mira, a ver, ahorita el sistema de prototipo que tenemos en ambos lados se puede usar solamente cavitación o también puede usar solamente ozono y también puede usar cavitación con ozono. O sea, cualquiera de las tres modalidades lo puede usar. Pero primero se está usando la cavitación, después viene el ozono, pero de manera ya complementaria, ¿no? Quisimos hacer una prueba directamente que el ozono se integre directamente al dispositivo cavitante, ¿sí? Pero ¿cuál es el inconveniente? Pero nos sirvió como referencia un artículo científico donde hicieron los dos métodos, ¿sí? En el caso de el ozono lo inyectaron directamente al dispositivo cavitante o también lo inyectaron después del dispositivo cavitante. Y los resultados salieron mucho mejor desde que esté instalado el dispositivo de generador de ozono después del dispositivo cavitante, ¿no? Porque también hemos visto que el ozono también es muy oxidante, demasiado oxidante, tanto así que puede fácilmente ir corroyendo, es corrosivo también, puede ir corroyendo también el dispositivo cavitante, y no nos convenía eso tampoco. Por eso decidimos instalarlo después, ¿sí? Esa fue la lógica que usamos, ¿no? Y también lo usan también otros artículos que hemos visto también, después de el dispositivo, primero la cavitación y después la ozonización, en otras palabras, ¿no? En los dispositivos, acá también estoy leyendo, ¿cuáles de los dispositivos cavitantes ha sido el más eficiente? El Venturi o el Orificio. Eso depende mucho del tipo de agua residual, ¿sí? Y del tipo de presión que vamos a usar, ¿no? Entonces, en ambos lados hemos tenido resultados interesantes, pero donde se ha obtenido mejor resultado ha sido en el tubo Venturi, ¿no? Pero el tubo Venturi porque se generan más cavidades, mucho más cavidades. En el caso de la placa de orificio, se generan menos cavidades, pero la intensidad, o sea, la implosión es un poco mejor que la del Venturi. Tiene un efecto más nocivo de la placa de orificio que el Venturi, pero el Venturi al tener más cantidad compensa, pues, ¿no? Lo compensa, pero en general en los dos hemos tenido resultados interesantes, pero más así en el Venturi, ¿no? Ok, pasamos a la siguiente pregunta. Ahora del asistente Harold nos indica: ¿en qué grado la cavitación hidrodinámica controlada podría mejorar la eficiencia y eficacia de remoción de metales pesados? Vimos que Carlos compartió también un gráfico donde mostró cómo se había mejorado la remoción de metales pesados a pesar de que no estaba contemplado en el proyecto. A ver si Carlos nos puede comentar nuevamente un poco. Sí, mira, claro, cómo no, mira, nosotros ahora, si bien es cierto, no estaba contemplado inicialmente los metales pesados, ¿no? Pero aprovechamos el financiamiento para poder saber, porque nosotros solamente fuimos por el lado del cromo, ¿no? Porque usan bastante sales de cromo en la industria curtiembre, pero en los análisis de metales, no hacen solamente cromo, sino hacen un barrido completo donde salen todos los metales pesados que tiene el agua residual. Entonces, igualito nos iba a salir el costo. Entonces decidimos, no solamente vimos el cromo, sino también vimos los demás metales. Y ahí nos dimos cuenta que también había una reducción de metales, ¿no? Por eso aprovechamos también para publicarlo también, ¿no? Como un plus adicional. Y en la remoción,
como es variable, ¿no? Porque también consideramos que depende mucho del pH de entrada que tiene. Y aprovechando esto, también les quiero comentar que también hay una persona que está haciendo una investigación con nuestra tecnología, en la cual de efluentes metalúrgicos, donde se sabe que hay bastante plomo, bastante plata, y recién vamos a empezar esas pruebas, ¿sí? Es la primera vez que se va a hacer de ese tipo, al menos de efluentes metalúrgicos. No hay ninguna tesis que hayan hecho hasta ahora, ¿no? Ni acá en el Perú, ni tengo entendido, ni en otros países. Entonces, ya más adelante quizás lo voy a mencionar si hay resultados interesantes también, pero sí consideramos que hay una remoción, pero queremos saber cuánto, porque depende mucho de la concentración que te va a tener esto, ¿no? En el caso del cromo, ¿no? El cromo ha estado en un orden de 1500 hasta 2000 miligramos por litro y se ha podido reducir hasta un 30%, ¿no? Pero si hubiera estado a una menor concentración, la eficiencia hubiera sido mayor posiblemente. Porque en caso del zinc, cuando hicimos la prueba con el zinc, estaba a una concentración tenía de 90 miligramos por litro el zinc. Cuando lo pasamos por este sistema, llegó a bajar a menos de 10. O sea, estamos hablando de que a menor concentración, quizás la eficiencia aumenta de la cavitación. Pero si la concentración del metal es mayor, la eficiencia también se puede reducir. Porque, en otras palabras, necesitaría más tiempo la cavitación para que pueda reducir el mayor contenido de metales. Pero no es que los metales se evaporen, sino que como hay reacciones químicas, ¿no? Como se generan radicales OH, pueden generar precipitados de hidróxido de estos metales. Y después se puede separar por precipitación, más fácil. Ok, y vamos con la última pregunta que está en el chat y nos comentan. De acuerdo a tu experiencia, ¿la cavitación hidrodinámica tiene que ir de la mano con procesos de oxidación avanzada? Sí, de acuerdo, nosotros casualmente la oxidación avanzada está comprobado, los procesos de oxidación avanzada, así se llaman, son tecnologías muy eficientes, ¿no? Que pueden reducir cualquier tipo de carga orgánica por más difícil que sea, ¿sí? Pero la gran desventaja de este proceso es que son muy caros, ¿sí? Entonces, para ello, justamente recomendaríamos, si van a usar la producción avanzada, recomendaríamos la cavitación. Si lo van a implementar, tendría que ser de la mano con la cavitación para reducir los costos de estos sistemas de procesión avanzada. Esa sería la justificación, ¿no? Porque, o sea, como hemos visto en unos diagramas, en un resumen, ¿no? Es bastante notorio la interacción que hay entre la cavitación con la tecnología de oxidación avanzada. En realidad, la cavitación hidrodinámica también está siendo considerada como oxidación avanzada también, porque genera radicales OH. Eso es la explicación. Por lo tanto, sí, recomendamos, por eso que estamos trabajando con ozono, ¿no? Entonces, ambos, en los resultados, como les mencioné, en los artículos científicos que son variados, donde han hecho la combinación de estos de procesos de oxidación más de la cavitación hidrodinámica, todas ellas por sí solas trabajando tienen una eficiencia limitada, ¿no? De 15%, 20%, pero cuando yo los junto a los dos, puedo llegar hasta 70 o 90%. Y en el caso específico, en la desinfección, en las algas biocelular, llegó hasta 100% en 10 minutos solamente. Cuando en realidad a veces el tratamiento dura una hora, pero esa una hora si lo traslado a 10 minutos, me estoy ahorrando no solamente el consumo de ozono, en el caso de ozono, sino también el tiempo, la energía eléctrica. ¿Sí? Para poner un ejemplo, ¿no? Entonces, eso es, en modo resumido, no sé si quedó claro, ¿sí? Con todo lo que... Pero han sido muy interesantes las preguntas. Les agradezco también por las preguntas. Me ha servido un poco para poder detallarles un poco más la propuesta. Y ahora que tenemos el prototipo, entonces están también invitados muchas personas que siguen investigación o empresas para poder seguir haciendo pruebas, ¿sí? Y poder seguir optimizando esta tecnología, ¿no? ¿Sí? Muchísimas gracias, Carlos. Una última consulta nos dejan en el chat. Si puedes dejar tal vez tu correo de contacto para comunicarse contigo. Les has dejado una muy buena impresión. Y bueno, si deseas, también puedes compartir tu correo por el chat. También hay de seguro muchas personas que están muy interesadas en poder trabajar contigo así como nosotros hemos trabajado.
Claro, ¿cómo no? Ahorita de una vez lo voy a dejar antes que me olvide. Si me olvidé, colocarlo en el chat, ahí lo he compartido. Pero también me imagino que esto está grabado en Facebook, creo, ¿no? Sí, bueno, eso me parece que esta transmisión es por Zoom. No estoy seguro si esta es con transmisión directa. Bueno, en todo caso, agradecerte nuevamente, Carlos. Hemos visto cómo el proceso de cavitación ofrece muy buenas alternativas e incluso sinergias con otros procesos de tratamiento y a un bajo costo. También agradecemos a Proinnovate por el financiamiento brindado y vemos que con estos financiamientos se logran resultados realmente prometedores que pueden dar solución a problemas que nosotros tenemos en las diferentes industrias, en este caso en la industria de curtiembre, que es la generación de efluentes. También agradecemos a Concitec por esta oportunidad por participar en la Semana de la Ciencia y a todos los asistentes a esta reunión. ¿Algunas palabras de cierre, Carlos? Bueno, como siempre también agradezco a Proinnovate, ¿no? A Citecar, sobre todo por permitirme también gracias a este convenio nos ha permitido poder conocer aún más la tecnología, Proinnovate y en general a muchas personas que han participado acá. Yo solamente soy la cara visible, porque detrás de mí siempre han estado muchas personas, ¿sí? Y es una satisfacción para nosotros poder presentarles una tecnología de desarrollo acá en el Perú, que a su vez va a permitir generar más puestos de trabajo, a menores costos también para las empresas, ¿no? Y esto solamente es un inicio nada más porque queremos seguir abordando más y más tecnologías limpias, sobre todo, que no generen, si bien hay tecnologías que están apareciendo muy buenas, pero a su vez me pueden estar generando otros residuos, ¿no? Esto de acá no genera residuos, más bien reduce residuos, ¿no? Y también vamos a ir implementando de a poco, porque esta cavitación vamos a ir investigando tiene otras aplicaciones muy potenciales. Ese es motivo ya de otro tipo de financiamiento, pero estamos empezando netamente con tratamiento de aguas. Y les invito, ¿no? Ahí les dejo mi correo para que puedan inscribir a aquellas personas que están interesadas en conocer, pueden ir a visitarnos también. Tenemos un lugar donde está el equipo. Estamos haciendo pruebas ahorita con 2 industrias, ¿sí? La metalúrgica y lechera también, que están interesadas. Entonces, ya más adelante, quizás cuando una invitación posterior, estaré también, esta vez ya colocando esos resultados también. Esta vez solamente coloco los resultados de la curtiembre, ¿sí? Pero siempre encantado de seguir aportando conocimientos también acá, que el Perú, que es lo que más necesite, pensando en la independencia tecnológica, ¿no? De mi parte, eso sería todo. Muchas gracias a todos por su asistencia. ¿Sí? Excelente, Carlos. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Me indican por interno que esta presentación va a estar grabada por YouTube. Se va a transmitir por el YouTube de CITECA Lima. Lo pueden buscar también por YouTube para que vean también las otras presentaciones que tenemos. Nuevamente agradecer a Carlos y agradecer a Concitec por esta oportunidad. Con nosotros será hasta otra ocasión. Gracias a todos. Muchas gracias.